Me siento conmovido, con una mezcla enorme de emociones después de ver tremendo talento acá. Ahora entiendo por qué son los ganadores, por qué son los mejores. Escuchar que la vocalista va a estudiar en la SPOL, justamente la institución donde yo trabajo. Así que espero verla por ahí en algún momento. Me llena de mucha satisfacción, de mucho orgullo. Muchísimas gracias por la invitación. Y en honor al tiempo y sin más preámbulo, vamos a arrancar con esto. Y empiezo mencionando todo esto por esta partecita que es la que enganchó a nuestro querido rector, de soy como tú, solo un ser humano. Y podríamos pasarnos horas hablando acerca de qué es ser humano. Pero quiero empezar más bien invitándoles a recordar por un momento cuando usted era niño. Trasládese a esos pocos años atrás y quiero que recuerde qué es lo que usted quería ser cuando era niño. Quiso ser abogado, doctor, quiso ser un médico, ingeniero, contador, músico, militar, policía, en fin, todas las profesiones que dignifican al ser humano. Pero ¿cuántos de nosotros llegamos a cumplir ese sueño, esa meta? En mi caso, tuve la dicha de poder llegar a cumplir alguno de esos sueños. Entre tantas cosas que quería ser actor. Desde chiquitito veía la televisión y yo decía, ¿cómo hace esa gente para arrancar risas, para arrancar lágrimas? Y algún día me gustaría poder hacer eso. Es más, decía, ¿será que algún día podría llegar a hacer eso? Y todo tiene su tiempo definitivamente y pude empezar justamente en este mismo lugar. A mis 16 años, cuando llegué al Centro Cristiano de Guayaquil, tuve la oportunidad de ingresar a un grupo de teatro de aquí. Y luego eso me llevó a la televisión, al cine, y pude desarrollarme como actor en alguno de estos campos. Y podríamos decir, ¡wow! ¡Qué exitoso que es Yandri! Y bueno, sí y no. Porque el éxito es relativo en función de los principios, valores y aspiraciones que cada persona tiene. Porque no es lo mismo la persona que toda su vida ha pasado, por ejemplo, en el campo. Y luego uno de los hijos de un matrimonio llega por primera vez y pisa la universidad. Esa persona ha alcanzado el éxito. ¿Por qué? Porque ha llegado más allá de lo que fueron sus padres. Y podría mencionar muchos ejemplos más. Pero hay algo que a veces nosotros ignoramos en todo esto. Y es que todo tiene un precio. Y es eso lo que quiero reflexionar esta noche con ustedes. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar por alcanzar ese éxito? Y resulta ser que muchas veces el mismo hecho de no tener algo y luego llegar a poseerlo nos hace cambiar un poco la mentalidad y olvidarnos de muchas cosas, entre ellas de las personas que estuvieron con nosotros. Porque muchas veces caemos en el error de decir, yo lo conseguí solito, porque yo soy un pro, como dicen los chicos, yo soy un crack. Pero no es así. Muchas veces nos olvidamos de esa persona que estuvo con nosotros desde cuando no éramos nadie, como decíamos. Y allí es donde pagamos a veces el primer precio, el matrimonio. Porque si bien es cierto, hace un momento nos trasladamos a la niñez, hoy en día somos nosotros los que tenemos hijos, los que tenemos descendencia. Y eso se hizo a través de un matrimonio. Y mucha gente cuando alcanza el éxito, lo primero que hace es llegar a pensar, porque uno se codea de diferentes personas, en el medio que esté uno se cree importante y comienza a escuchar cosas como, oye, pero es que tú estás a otro nivel. Y es que esa persona, mírala cómo se viste, mírate cómo estás tú, o sea, tienes que conseguirte a alguien que vaya contigo, porque tú ya no eres el mismo de hace años atrás. Y a veces nos creemos esa gran mentira. Y terminamos echando a perder años de matrimonio, como que si no nos costó, como que si no fuera importante. Pero lo peor de todo no es solamente eso, sino que quienes terminan pagando las mayores consecuencias de esas malas decisiones, justamente nuestros hijos. Y nos olvidamos que la niñez de cada uno ha sido muy particular, para muchos ha sido muy complicada, para otros quizás ha sido un poco más sencilla. Pero en mi caso particular, tuve una niñez con muchas situaciones dolorosas e incómodas.
Para resumir, estuve a punto de ser secuestrado. Por poco y pierdo a mi madre en ese intento de secuestro. Pasé por otras situaciones. Llegué a la adolescencia. Perdí a mi hermano mayor. Se suicidó. Porque ese es otro de los temas que a veces nosotros no nos damos cuenta. Y es que cuando nosotros abandonamos nuestro hogar y se afectan nuestros hijos, aparece un último factor, que es la salud mental. Y eso empieza con algo tan sencillo como el hecho de empezar a sentir ansiedad. Esa sensación que a veces nosotros no entendemos de dónde viene, ni por qué me siento así, pero es que nos llena de una desesperación, que no sabemos hacia dónde correr, dónde meternos. Estamos haciendo algo y de pronto nos da a eso y pensamos que estamos haciendo mal, que el mundo se nos viene encima y la gente que nos ve dice, estás loco. Porque muchas veces desconocemos que eso tiene nombre y que se llama salud mental. Y eso nos lleva a otro nivel y es el que estamos sumergidos muchos de nosotros o hemos pasado por mucho tiempo y lo ignoramos, que es la depresión. Que es ese punto donde ya sentimos que no importa cuánto me esfuerce por querer hacer las cosas bien, nunca voy a cambiar, nunca voy a poder hacer nada diferente, nunca van a volver a creer en mí. No importa cuánto me sacrifique, nada tiene sentido. Y cuando llegamos a ese punto es donde viene el último paso, el triste paso por el que pasó mi hermano y por el que yo fui rescatado también. Porque cuando yo tenía 12 años, mi hermano tuvo una conversación conmigo, mi hermano mayor, y me decía, Yandri, yo amo mucho a mi mamá, pero no quisiera que ella me vea morir a mí, sino que yo quisiera que ella muriera antes de que me vea morir a mí. Y yo con 12 años no entendí nunca el mensaje. Y a los pocos meses, un 26 de diciembre de 1999, recibimos la noticia. Se había suicidado. Y pongámonos a pensar, ¿cuántas veces hemos estado al lado de alguien que lo hemos visto cabizbajo? O alguien que sonríe, pero que cuando le quitamos la mirada, se va su sonrisa. Porque muchas veces usamos máscaras, porque nos importa mucho el que dirán, el cómo nos ven, el que piensan de nosotros. Y nos pasa, y ojo con lo que voy a decir, no solamente cuando uno no es creyente o cristiano. Lo triste es que también nos sucede cuando ya somos cristianos. Y es porque quitamos nuestra mirada de aquel que es quien nos da esa fuerza para seguir adelante. Y por eso quiero continuar con esto. Porque cuando nosotros llegamos a esa cima del éxito, hay algo que denomino en mi libro la sensación del éxito. Y es que nos olvidamos por dónde pasamos y que las decisiones que tomamos no solamente nos afectan a nosotros, sino a las personas que también están en nuestro entorno. Y mucho más a nuestros hijos. Ahora, como padres, me gustaría que ponga su mano en el corazón y se ponga a pensar. Todo lo que usted ha vivido desde la infancia, adolescencia y juventud, su hijo lo está viviendo también. ¿Qué tan conscientes estamos como padres de lo que están pasando ellos? Hace poco se estrenó en una de las plataformas digitales una serie muy corta, de hecho es una miniserie, 4 capítulos, Adolescencia. Y hay algo que yo desconocía, pero que cuando con mi esposa lo vimos nos quedamos en shock. Porque en esa temática lo que vemos es un asesinato de adolescentes, pero no entendemos el porqué. Y un padre lucha a capa y espada por querer salvar a su hijo y demostrar su inocencia. Pero en el fondo, el niño termina siendo culpable. ¿Por qué? Por situación que desconocían sus propios padres. Y es que había una nueva moda en la que denominan a ciertos jóvenes o adolescentes como incels. Es decir, personas que son célibes no por voluntad, sino porque les tocó. Es decir, que por más que intenten enamorarse, buscar parejas, nadie los toma en cuenta. Y eso causó burlas. Y las consecuencias de eso es que actúe de esa manera. Y muchas veces nosotros decimos, no, mi hijo no es así, no, mi hijo no es esto. Pero pregunto nuevamente con la mano en el corazón, ¿realmente nosotros conocemos a nuestros hijos? ¿O hemos caído en ese círculo vicioso
en el que salimos de casa, trabajamos, hacemos lo que tenemos que hacer, llegamos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Chévere. Y hacemos conversaciones de ascensor. Esas que decimos por educación, pero no realmente porque lo sentimos y nos interesamos genuinamente por cómo están las otras personas. En mi libro menciono justamente muchas cosas. Y es que a veces, por centrarnos demasiado en la vida profesional, descuidamos la parte personal. Y hay una gran verdad que la vemos reflejada no solamente aquí a nivel bajito como nosotros, sino también a nivel más grande, con famosos. Y es que ni la fama, ni los lujos, ni el poder pueden darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento y una identidad que prevalece hasta la eternidad. Un actor conocido, de hecho fue uno de mis actores favoritos durante mi niñez y adolescencia, que se llama Jim Carrey, en algún momento dijo, pienso que todo el mundo debería ser rico, famoso y hacer todo aquello que siempre soñaron. Así podrían darse cuenta que esta no es la respuesta. Y eso nos deja pensando, porque muchas veces creemos que llegar a la cima de mi profesión, que llegar a la cima de mi emprendimiento es lo que me va a hacer sentir mejor y que mis hijos se van a sentir orgullosos de mí por eso. Recuerdo que en algún momento, cuando mis hijos eran más pequeños y yo salía en televisión, yo les decía, ven, a ver, mira, ahí está tu papá en televisión. Y ni les prestaba atención. No era importante para ellos. Porque en realidad cada vez que yo salía en televisión o en el cine, eso era realmente importante para mí. Porque era mi sueño, era mi éxito, pero no el de mis hijos. Y como padre a veces caemos en eso. Creemos que vivir nuestro sueño es vivir el de nuestros hijos. Y ojo con esto, no quiero decir que está mal que cada uno pueda sentirse realizado, está perfecto. Pero siempre tome en cuenta cuál es el precio que tiene que pagar para alcanzar esto justamente. Hay otro famoso, que en cambio este es cantante, Juan Luis Guerra, que en una entrevista buscando por ahí en la web me encontré con algo interesante. Aquí lo he resumido porque es un poco más largo, pero él dijo, aunque la música me dio mucha fama, riqueza, gloria del hombre, mi corazón estaba muy vacío y nada de lo que hacía me llenaba. Dios permitió que yo me ganara el Grammy, que es el máximo galardón de un cantante, ¿verdad? Para que me diera cuenta de que ahí no estaba la felicidad. Y entonces acepté a Jesús como Señor y Salvador. Tocó mi corazón de una forma increíble y me dio una paz que yo no podía explicar. Y es allí donde me quiero centrar. Porque muchas veces pensamos que todo esto banal que nos ofrece la vida, ese minuto de fama, esa sensación del éxito, es lo que realmente nos va a hacer feliz. Pero está demostrado ya por los famosos, por los grandes artistas, de que nada de eso realmente nos hace feliz. Sino más bien, lo que nos hace feliz es otra cosa. El hecho de saber que somos solo seres humanos hasta que descubrimos que tenemos una identidad que va más allá de nuestro propio entendimiento. ¿Y qué tan importante es la identidad? Se ha de preguntar. Pero si usted no tiene una cédula de identidad, ¿cómo es su vida? Ahora entramos en un proceso de elecciones. Si no tiene su documento de identidad, no puede ir a sufragar. Si usted tiene que ir a una institución educativa, por ejemplo, viene a matricular a sus hijos al liceo, no puede matricularlos porque necesita una identidad. Si usted va a viajar a otros lados, necesitan saber quién es usted, porque es necesaria esa identidad. Pero nosotros somos mucho más que esta envoltura que tenemos. Nosotros tenemos una identidad que va más allá de lo que podemos comprender. Porque hay que tomar en cuenta que una cosa es creer en Dios y otra muy diferente es creerle a Él. Póngase a pensar en cuántas veces dice, sí, yo creo, Diosito lindo me va a ayudar. Es que Él siempre está conmigo porque Él sabe que yo soy buena gente. Pero realmente no vivimos conforme a sus preceptos. Realmente no estamos haciendo las cosas como Él la preparó para nosotros. Porque estaba hablándole de identidad. Y esa identidad que nosotros podemos llegar a tener está por encima de todos. Porque nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios. Somos linaje escogido. No fuimos hechos para venir y sufrir. Fuimos hechos para disfrutar
una vida en la eternidad con Él. Y esto es lo que nos lleva luego a esta parte de qué fue lo que aprendí yo en la vida en todos estos años. Y aprendí 3 cosas puntuales. La primera es que sin importar lo que yo haya hecho, a pesar de lo que he sido, a pesar de lo que yo haya hecho, Dios siempre ha estado conmigo. Cuando mi hermano se suicidó, apenas supe, quise hacer lo mismo también. Y me acuerdo que mientras todos estaban envueltos en sufrimiento en la casa de mi vecina, donde habían llamado a mi mamá por teléfono para darle la noticia, yo fui a mi casa y me quedé observando un cuchillo en la cocina y me predisponía a clavármelo. Pero en el momento en que yo quise hacer eso, escuché una voz dentro de mí que me decía, no lo hagas, porque será doble sufrimiento para tu madre. Y yo, que era un cobarde, pero así, cobarde, nunca me metía a mi cuarto si estaba la luz oscura. Pero ese día estaba tan sumido en la depresión y la tristeza, que luego de escuchar esa voz, como nunca me fui a mi cuarto solo, con las luces apagadas y poniendo los brazos y las piernas debajo de la cama. Y enmudecí por 24 horas. No hablé, estaba mudo. Todo el mundo estaba centrado en su dolor, pero se habían olvidado de mí. Y no lo juzgo, porque es duro cuando uno está atravesando por algo. Porque no me imagino lo que es perder un hijo. Solo sé lo que es perder un hermano. Si fue duro para mí como hermano, ¿cuánto más habrá sido duro para mis padres? Pero con el tiempo supe que cada vez que yo quería hacer algo, Dios estuvo de mi lado. Aquella vez cuando quise clavarme ese cuchillo para quitarme la vida, esa voz era de Dios. En las tantas veces que quise suicidarme, siempre estuvo Dios presente y nunca lo permitió. Aún cuando estaba haciendo lo malo, Dios seguía usando mi vida. Y esa es la primera verdad de lo que aprendí. Lo segundo es que no hay pecado que Él no pueda perdonar. Porque como ya se imaginarán, después de decir de cuál es el precio que uno paga por alcanzar el éxito, pues yo cometí ese grave error. Cuando alcancé esa cima, me olvidé de mi esposa. Fui infiel, abandoné mi familia y perdí todo lo que realmente era importante. Pero Dios en su infinita misericordia me devolvió todo. Y hoy mi esposa está justamente aquí conmigo, que puede testificar todo aquello. Y aunque yo creí que todo eso era imperdonable, era lo peor que podía haber hecho, porque sin darme cuenta estaba repitiendo el patrón. Mis padres son divorciados. Los padres de mi esposa también lo son. Y yo seguía la cola. Y todo el sufrimiento que yo tuve cuando mis padres se separaron también, ahora lo estaban viviendo mis hijos. Como que si yo no había pasado por eso. Como que si no había aprendido ya la lección de qué se siente estar en ese lugar. Y ya se imaginarán cómo me sentía en ese momento. Pero sin embargo, de todo eso, de todo ese peso, el Señor me liberó. Y entonces por eso insisto en que no hay pecado que Él no pueda perdonar. Y el tercer aprendizaje es que nunca es tarde para empezar de nuevo. Porque con la pandemia se perdieron muchas cosas, pero también se ganaron otras. Y justamente en ese proceso es donde el Señor pudo transformarme nuevamente la vida y poder estar donde ahora estoy. Porque este libro no se escribió solamente en un par de años. Se ha venido escribiendo desde que empezó mi vida. Igual que la vida de cada uno de ustedes. Que muchos quizás tienen las habilidades para plasmarlas en un libro, pero otros tienen otras habilidades en la música, en el canto, en un consejo y en todo eso. Y para ir finalizando ya con esta pequeña charla, quiero retomar el principio. Y es que soy profesor de comunicación, así que permítanme hacer una breve descripción de lo que es la palabra éxito. La palabra éxito proviene del latín exitus, que nosotros en español lo adoptamos como éxito y los ingleses lo adoptaron como exit. Y nosotros sabemos lo que es exit. Exit es salida. Y ahí es donde está la clave de todo esto. Porque a veces pensamos que el éxito se mide en función de todo lo que logramos alcanzar. Pero si nosotros vemos lo que significa originalmente la palabra éxito,
nos vamos a dar cuenta que no es otra cosa que encontrar la salida a todas las adversidades por las que nosotros pasamos. Y si queremos ir más allá, la palabra éxito no solamente se refiere a salida, sino que también está relacionada con el fin, con el término de algo. Y eso es lo que me lleva a reflexionar a otro punto importante. ¿Cómo vamos a terminar nuestra vida? Y yo encontré esa salida. Encontré esa respuesta que buscaba a través de Jesús. Porque me di cuenta que cuando andaba sin rumbo, cuando no tenía dirección, cuando no sabía qué hacer con mi vida, me di cuenta que Él es el camino. Cuando tenía todas esas dudas que me atormentaban de por qué me ocurría esto, por qué me ocurrió lo de acá, por qué yo tuve que repetir los patrones y quería saber las respuestas, en Él encontré la verdad. Y que todas las veces que quise arrebatarme la vida, me di cuenta lo valioso que era, porque Él es la vida. Y con eso llego ahora a las frases que promociono junto con mi libro. Desde que entendí esa verdad, ahora todo lo que yo hago está relacionado con ello. Porque mis libros, enseñanzas e interpretaciones buscan transformar vidas, así como Él transformó la mía. Y eso es lo que quiero invitarles esta noche. Que reflexionemos y meditemos si todo lo que nosotros hacemos realmente nos perjudica o beneficia solo a nosotros o también a nuestros hijos. ¿Cuál es el camino que estamos dejándole a nuestros hijos hoy en día? ¿Qué hemos aprendido de las experiencias que hemos tenido? ¿Y qué patrones queremos que ellos repitan o corten en su vida para llegar a ser realmente lo que Dios quiere hacer de sus vidas? Muchas gracias.